Hola, ¿qué tal, vigilantes? Estamos en un nuevo video. Les traigo una reseña sobre la película de Boku no Hero Academia 2 Heroes. A pesar de que esta ya se estrenara hace bastante tiempo, me gustaría hacer mis propias opiniones sobre la misma para que ustedes estén más enterados sobre más o menos todo lo que va a tratar la misma. Y bueno, para que vean mi punto de vista sobre qué es lo que me pareció. Pero bueno, sin nada más que decir, ¿por qué no entramos directamente al tema principal? Esta película, que aparentemente transcurre entre la segunda y tercera temporada de Boku no Hero Academia, nos presenta un poco el pasado del famoso héroe número 1 y símbolo de la paz, All Might, junto al científico David Shell, el cual es amigo del anteriormente mencionado. Estos tienen una amistad interesante, tomando en cuenta de que David es una persona con una particularidad prácticamente inútil. Pero eso no lo detendría para crear distintos artefactos que le ayudarían a All Might en su trabajo como héroe. Pero no solo a él, también a distintos héroes de todo el mundo les haría este tipo de inventos para que los pueda ayudar en su trabajo. Pero tras enterarse de que el cuerpo de All Might sin ningún tipo de explicación se está debilitando y parece que su particularidad está desapareciendo, quería, por así decirlo, toda la trama que veremos en esta película. Aunque no debemos olvidar esas pequeñas subtramas que nos presentan, como algunos estudiantes de la Academia UA encontrándose en un enorme evento ubicado en Estados Unidos, donde se reúnen muchos científicos de todo el mundo y que pueden presentar sus eventos. Tómenlo como la típica convención que se vive en el mundo real, pero obviamente mejor y con cosas nunca antes vistas. Al principio me parecía coincidencia de que se encontraran todos en el mismo lugar por diferentes razones, a pesar de que originalmente se nos había mostrado que Izuku y All Might habían ido a esa ciudad flotante sobre el mar por sus propios motivos, pero esto no le quitó el simple hecho de que todo fue fundamental para el clímax de la cinta. Porque es curioso cómo pudieron combinar tantos momentos de acción con la clásica comedia que se nos había presentado en Boku no Hero Academia, inclusive en los que ni siquiera son de este estilo pueden llegar a sacar varias carcajadas por los momentos de Uraraka por ver a Izuku con Melissa interactuar, a pesar de que estas situaciones no pasaran tantas veces como podemos ver ahora. De todas formas, la participación de estos personajes considerados secundarios fue espléndida y aportaron cosas muy útiles para casi todos los acontecimientos tratados. También, en cierto punto me sorprendieron algunos momentos que a su vez se encadenaron del tipo dramático, como por ejemplo al saber quién fue el verdadero culpable de todo lo sucedido, junto al ataque de los villanos hacia la ciudad flotante. A pesar de que el líder de estos fuera el típico villano a vencer como hemos visto en muchos animes, considero que la revelación dada podría haber sido algo predecible si somos de entender este tipo de cosas, pero la justificación presentada fue en cierto punto respetables. Obvio, no se podría corregir todo el daño causado en tantas instalaciones como equipos, pero son daños menores, supongo. Y ya para llegar a la conclusión de la película, la verdad me esforcé por contener mi momento fangirl por las espectaculares escenas finales que nos mostraron. Admito que la combinación vista con las bandas sonoras ya clásicas de Boku no Hero Academia y sin mencionar cuál fue el signo que tuvo junto a la gran animación, donde después veremos más a fondo en el apartado visual y lo demás, hicieron a estas partes una delicia para todos los que vimos esta película. Y hemos tenido varios personajes que me llamaron la atención, como es el dado caso de muchos héroes profesionales que ni siquiera nombrarán sus particularidades. Debemos mirar un poco a todo lo relacionado con David Shell y cómo fue su desarrollo en toda la trama que se armó, porque de todos los presentados en la película, este tiene, por así decirlo, un pensamiento más complejo de todo lo que trata el símbolo de la paz en el mundo. Se dio cuenta cómo personas como All Might traen una disminución en crímenes en las distintas partes del mundo. Por eso pensaba que estos héroes debían serlo toda su vida, pero estos pensamientos eran completamente erróneos en realidad. A pesar de que pensara todas estas cosas, David en sí es un buen personaje que logró entender la realidad en la que vive. Existe de verdad una futura generación de héroes dispuestos a continuar el legado que ellos dejarán.
Esto lo comprende gracias al ver a Izuku como el futuro símbolo de la paz en el que se convertirá. Nos da a entender que no debemos aferrar al pasado intentando que todo permanezca de la misma manera. Debemos dejar que el futuro nos lleve y elijamos nuestros propios caminos para comprender la realidad. Pero si pasamos al personaje de Melissa, podemos notar cómo es que desde el primer momento que nos remarca la triste realidad que vivió por haber nacido sin una particularidad, inmediatamente Izuku se sentiría identificado con ella, al haber pasado por la misma situación. De todas formas, esto no impide que ella ayude a los otros héroes creando inventos con su padre, demostrando que cualquier persona, sin importar las circunstancias, puede seguir adelante. De igual forma, existe un spin-off que cuenta un poco el pasado de ella y cómo se inspiró a seguir el camino de su padre, como se lo estaré dejando en la tarjeta de arriba, como siempre. O tranquilamente en la descripción pueden leer ese manga spin-off para que puedan entender más de lo que estoy hablando. Pero, entrando un poco en los personajes principales del anime, estos hicieron un excelente trabajo en crear una atmósfera interesante para esta película. Cuando se entró en el clímax de la misma, teníamos un excelente trabajo en equipo por parte de estos futuros héroes, poniendo tantos momentos emotivos, espectaculares y comedia, etc. Aunque el más sobresaliente de todos ellos, por obvias razones, sería Izuku, ya que a pesar de que obvio es el protagonista, amé bastante cómo actuó en las partes finales mientras ayudaba a Melissa en los momentos importantes necesarios para solucionar el problema central de todo. Pero, ¿qué puedo decir del antagonista llamado Wolfram? Bueno, más que otra cosa lo podría llamar el villano de turno, porque a pesar de que si fue un enemigo final en realidad no es la mente maestra de todo el plan desencadenado en la película, solamente es un personaje malvado contratado para crear todo el caos para desarrollar la trama que ya mencioné anteriormente. Aunque admito que su diseño con esa máscara que le da un toque atemorizante es bastante bueno, y también podemos sumar la capacidad que tiene para controlar metales como si un mutante a los Magneto se tratase. Pero ya saliendo de todo esto, vamos a entrar un poco a todo lo relacionado con el apartado visual y banda sonora. Debo admitir que fue espléndido en ciertos puntos, ya que por un lado al hablar de la animación, al principio noté muy pocas veces una no tan buena que digamos, pero cuando entramos en la parte de acción con tantos objetivos en movimiento, se puede visualizar de una forma bastante buena, como estos movimientos son fluidos. Y justamente, todo esto no pierde el estilo clásico que ya tiene Boku no Hero Academia. Mientras que en la parte de la banda sonora, tenemos, como ya he dicho varias veces, la tan clásica de Boku no Hero Academia o del anime original. Pero eso no le quita el hecho de que fue utilizada correctamente en cada secuencia de forma efectiva, hasta dando momentos increíbles. Hasta como no, tenemos un magnífico tema usado justamente en el ending de esta película, que fue demasiado hermoso la verdad. Ahora mismo se están escuchando seguramente en el video. A pesar de que en su momento no entendía el significado, después de haber visto los subtítulos, al fin entendí lo que representaba para toda esta película. Esto nos muestra el heroísmo y la victoria de los héroes, junto a otros momentos emotivos de la misma y la luz al final del camino en todo. Pero obviamente voy a hacer un análisis rápido de la misma, tomando en cuenta de que no soy un experto que digamos en este tipo de temas. Pero bueno, simplemente voy a decir que el tono de la guitarra fue increíble para dar esa esencia al tema y para darle su respectiva epicidad. Pero para dar una finalización a todo esto, es raro que en su momento pensara que la película no me iba a llamar la atención por lo que presentaba en los trailers, pero de verdad no me arrepiento de ir a verla por toda la historia desarrollada y que podríamos ubicar en la trama original. Aunque sigo teniendo esas dudas de que si es una película canónica o no, ya que si no es una película canon podemos considerarla como una especie de relleno y que podríamos intentar ubicarla de alguna forma en la historia principal, por lo que dije de poder meterla entre la segunda y tercera temporada. Pero por lo demás considero que esta película es bastante buena, dejando grandes significados y momentos memorables, como claro el típico shippeo que están metiendo siempre de Kirishima y Bakugou. Pero en fin, por ahora esto es todo. Espero que les haya gustado, denle like, compartan, activen la campanita para recibir las notificaciones de mis videos, síganme en mi Twitter personal para hacerme ninguna consulta que ustedes quieran y enterarse de las últimas novedades del canal. Pero con esto me despido, los saluda Frecher, adiós.